Buenas noches, amigos televidentes. Aquí en una emisión más de su programa Secreto de Voz en Voz. Recordándole que Secreto de Voz en Voz llega a ustedes a través de nuestra plataforma principal, que es Global TV 80, y a través de una serie de plataformas como son Canal 88, Canal 232 de cable, Canal 1080 de Claro TV, Star Cable 134, Atis Canal 80, Canal 80 también de Aster, Telenor para todo el Cibao, y las plataformas virtuales de Facebook, Apple, TikTok, Roku para todo Estados Unidos, Europa y Medio Oriente, Android, X, Ax, Google TV, Instagram, ARC, Facebook y todas las plataformas virtuales a las que usted pueda tener acceso a través de estos aparatos, smartphone, desktop, tablet y todos los aparatos electrónicos. Señores, hoy estamos a 3 de junio, hoy se cumple el natalicio de nuestro poeta nacional Pedro Mir. Pedro Mir, nuestro poeta nacional, eso debiera haberse resaltado en todas las escuelas hoy. Debió la Comisión de Efemérides Patrio hacer homenaje a nuestro poeta nacional, Pedro Mir, y celebrar, destacarse eso. Lo estamos destacando nosotros en este programa que no deja nada al azar. Este programa, Secreto de Voz en Voz, estamos al día con todo. Nuestro poeta nacional, cuya obra cumbre es el poema, que es larguísimo, Hay un país en el mundo. Dice nuestro poeta nacional en su poema insigne, Buque Insigne, yo le llamo Buque Insigne al poema de Pedro Mir, Hay un país en el mundo, porque este poema le dice, hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol y oriundo de la noche, en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol, sencillamente triste y oprimido, sencillamente agreste y despoblado. Esas son el primer párrafo de este inmenso y hermoso poema que describe la geografía nacional, que describe en el momento, él señala hasta la población que existía en la República Dominicana a nivel nacional, que eran 3 millones, ya son más de 11. Y para describir que era un país con 3 millones en toda su geografía y que había tierra de maíz, sin embargo los campesinos no tienen tierra. No tienen tierra ni debajo de las pestañas, decía él. Pues sigue las injusticias en el país porque avanzamos, decía el Quijote a Sancho, cabalgamos, Sancho, o sea, seguimos avanzando en el país. Hemos crecido como población, como pueblo, hemos mejorado desde que el poeta nacional escribió ese poema, pero debemos mejorar en darle honor a quien honor merece, a nuestros héroes, a nuestros símbolos. Y el poeta nacional Pedro Mir, que hoy, 3 de junio, es la fecha de su natalicio, debería ser resaltado por los estamentos públicos, por las escuelas, por los ciudadanos, para que la población, esos niños que están recibiendo el pan de la enseñanza, reciban el pan de la enseñanza crítica, el de saber honrar a quienes han dado parte de su vida, de su intelecto, de su juventud, a engrandecer y hacer crecer nuestra patria. Eso queríamos decir. Doctora Esther Millet. Bueno, aquí ya usted sabe, hoy es miércoles, día 3, ¿verdad? Luis, qué bueno recordar a nuestros héroes, a estas personas que, como dice, honrar a quien honrar, dar honor a quien honor merece. Y qué bueno a nuestros padres de la patria, a todos esos luchadores que tanto lucharon para que hoy podamos tener un país
libre e independiente. Independientemente de todas las altas y bajas, pero somos libres, tenemos una bandera, tenemos un escudo, tenemos un país. Y uno de los países más queridos, que todo el mundo quiere venir para acá a vivir, las playas. Dios nos dio, yo siempre he dicho que Dios se secó el sudor aquí, descansó, porque aquí tenemos el mejor clima, a pesar del tema del niño, todas estas cosas que han pasado, la temperatura, pero todavía somos lo mejor, tenemos las mejores tierras fértiles y tenemos un clima para la agricultura que no lo hay en ningún país del mundo. Yo he viajado mucho, la mitad casi del mundo, pero aquí tenemos, lamentablemente, falta mucho por hacer, hay que seguir haciendo. Hay que seguir luchando para el crecimiento y el fortalecimiento económico de la República Dominicana. Y yo sé que lo vamos a lograr en conjunto, el pueblo con el poder, con el gobierno, con el Estado, porque no solamente es el Estado y el gobierno que tienen la responsabilidad de que marchen bien las cosas. Tenemos que todos poner un granito de arena. Bueno, señores, tenemos hoy un programa... porque estamos preñados, sí, estamos preñados sí, de noticias internacionales importantes. Así mismo. En todos los hemisferios. Tenemos hoy, y vamos a entrar en materia en breves instantes, el tema de las elecciones en Colombia y el impacto que está teniendo esto, no solamente en Colombia, sino en los demás países latinoamericanos, porque refleja una política. Colombia es medular en Sudamérica y el Caribe se ha convertido en frontera imperial, como decía el profesor Juan Bosch en una obra maestra de él, cuando se refería a la lucha imperial que tenían España, Inglaterra, Francia, en el Caribe, disputándose las islas del Caribe. Pero nada más no se disputaban las islas del Caribe, se disputaban parte de Sudamérica, al punto que tenemos países en Sudamérica que hablan inglés, como es el caso de tanto en Antillas Menores como en algunos lugares de Sudamérica. Incluso hay una isla que es la isla Malvina, que todavía pertenece a Inglaterra, y esa isla es una isla realmente argentina. Entonces usted tiene, por ejemplo, que en Brasil se habla el portugués, porque Portugal tenía influencia. Hubo que le dejó su idioma al Brasil. Entonces, esa lucha imperial no ha cesado, a pesar de que el libertador Simón Bolívar, que ha sido el héroe histórico más extraordinario de la humanidad. Yo tenía un escrito de las Naciones Unidas donde había establecido, porque Simón Bolívar ganó más guerra que Napoleón, libertó más naciones que todos los libertadores que existen. Usted busca libertadores en Estados Unidos, en Europa, en Medio Oriente, y ninguno de los imperiales, yo creo que ni Alejandro Magno, libertó tantas naciones como lo hizo Simón Bolívar. Entonces, esa lucha imperial se está dando ahora, que el imperio norteamericano está en repliegue y necesita los recursos latinoamericanos en esta formación de bloques. Nosotros siempre hemos dicho aquí, somos monotemáticos diciendo que debe darse sobre la digamos, confluencia de ser socio, aunque sea minoritario, América Latina, porque tiene los recursos para que Estados Unidos actúe como locomotora y nosotros seamos parte de un concierto de bloques. Pero parece ser que los intereses mercuriales de corporaciones que son hasta pátridas de los Estados Unidos
quieren volver a la recolonización y al saqueo actualmente. Hablo con responsabilidad de esto. Entonces en Colombia se está dando un proceso electoral donde el presidente Petro, lo vamos a analizar luego, pero vamos a analizar el caso colombiano, porque hay denuncia del propio presidente de la República de que alrededor de 5.000 mesas electorales fueron alteradas. Y él tiene el listado y está haciendo la denuncia. De eso vamos a hablar. También vamos a hablar de la ruptura nueva vez, otra vez. Sí, porque son varias veces de la ruptura de las negociaciones de los acuerdos de paz, que ahora son más graves que nunca para la administración del presidente Donald Trump, y de las consecuencias que ha tenido esta última ruptura que acaba de acontecer hoy. También vamos a hablar aquí de la guerra de Ucrania y los peligros de la escalada que puede tener esta guerra, porque la guerra está en una fase inédita ahora, por el hecho de que Europa no está haciendo la guerra por delegación. Personal europeo, arsenales europeos están bombardeando territorios rusos, causando muerte y territorios civiles rusos. Yo no sé si hay una pretensión programada, estratégica, para aumentar la escalada, para que haya una confrontación directa de Rusia. No sé qué persigue la OTAN, porque yo no creo que la OTAN tenga cómo responder al país mejor armado en términos atómicos que Rusia. Y menos luego de que la última visita que hizo el presidente Putin a China, se declaró la ampliación de la alianza estratégica entre el gigante asiático, que es la mayor economía comercial del planeta ya, con la mayor potencia de disuasión nuclear del mundo, que es Rusia. Entonces, si una Unión Europea, que está ahora más débil que nunca, porque la locomotora de Europa, que era Alemania, se ha vuelto insignificante. Los países de Europa, Francia, están perdiendo colonia. Yo siempre he dicho que la participación de Europa vía la OTAN en la atización del conflicto entre Ucrania y Rusia, el protagonismo se debe a que quiere debilitar a Rusia, porque Rusia es quien está asesorando militarmente a los países de África que se están descolonizando. Señores, vamos a hablar de eso. Entonces, y otro vamos tema. a hablar de todo eso. Pero vamos a una pausa. Sí, a una pausa. Nosotros iniciamos desde el año 2013. Yo inicié con poco junto con mi hermano. No me veo en silla de ruedas, o sea, yo siempre me he visto como una persona normal. Para mí eso no tiene ningún tipo de limitante. La idea surgió porque nosotros teníamos interés de comenzar en algo, queríamos emprender en algo. Lo primero que hicimos fue dirigirnos al banco, y allá nos pusieron con un inspector. Ahora mismo tenemos capacidad para 14.000 gallinas. Cuando el proyecto inicie, estaremos produciendo aproximadamente el 96-97% de la capacidad que tenemos. Serían 6.000, 6.500 huevos. Le agradezco al Banco Agrícola, de verdad que sí, la oportunidad. La Cámara de Diputados aprobó en primera discusión el proyecto del Código de Trabajo, pieza que fue ampliamente estudiada y contó con el voto favorable de los legisladores presentes. Asimismo, refrendó en primera lectura el proyecto que modifica el artículo 13 de la Ley sobre Terminación de Obras Viales, Escuelas, Hospitales y Presas que están suspendidas. También ratificó en única discusión un acuerdo suscrito entre los gobiernos dominicano y de Guinea Ecuatorial sobre la supresión recíproca de visados
diputados para titulares de pasaportes diplomáticos oficiales y de servicio por 90 días. Además, los presidentes de las cámaras legislativas Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, así como representantes de las altas cortes integrados por Napoleón Esteves Lavandier, Ignacio Pascual Camacho, Anselmo Alejandro Bello y Emma Polanco, presidenta de la Cámara de Cuentas, recibieron en el Congreso Nacional la antorcha con el fuego olímpico en ocasión de la celebración en el país de los 25º Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 por parte del comité organizador encabezado por el periodista José Monegro. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Felicidades, mami. Eres mi reina de mi corazón. Gracias, mi niña. Es para la reina de la casa. Amor, qué detalle tan hermoso. La reina merece su cariñito y para que disfrute su día como merece, entregaremos un bono de 1.500 pesos a 1.000.000 de madres a través de su tarjeta Supérate o Remesas Banreservas. Busca más información en superate.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. El Pleno del Senado aprobó con modificaciones el proyecto de ley que crea la Alerta Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en República Dominicana. Asimismo, fue sancionado el proyecto de Ley Nacional de Semillas junto a otras importantes iniciativas legislativas. Durante la semana, distintas comisiones del Senado avanzaron en el estudio de proyectos clave. Entre ellas, la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones recibió a representantes de Bloomberg Philanthropies y otros organismos internacionales con el propósito de conocer sus experiencias y aportes en materia de seguridad vial. La Cámara Alta realizó el conversatorio Ley que regula la intermediación y la publicidad inmobiliaria, alcance, impacto y oportunidades para el sector, coordinado junto al senador Rafael Duluc, representante de la provincia de la Altagracia, con la participación de legisladores y representantes del sector inmobiliario. En el marco del programa de visitas guiadas, el Senado abrió sus puertas a más de 200 estudiantes de distintos centros educativos del país, quienes conocieron las instalaciones y vivieron la experiencia de desempeñarse como senadores por un día. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Que viva cerca de ti. Señores, comienza su programa, o seguimos en su programa, Secreto de Voz en Voz. Recuerden que esto es en vivo, que se transmite a través de Global TV 80, Claro 73, todas las plataformas digitales y sociales de la República Dominicana e internacional. Y como siempre he dicho, que no se anuncia por Global TV 80, pues no está a la vanguardia de los nuevos tiempos. Decíamos nosotros hace días, y yo no quiero que la gente me vea como que yo soy de pájaro de mal agüero, y que yo vengo con noticias para asustar a la gente, que siempre digo que la cosa está mala. La guerra continúa, y la guerra va a continuar cada día más fuerte. Y siempre he dicho que todo se está organizando para una tercera guerra mundial. Porque los acuerdos que está pidiendo Estados Unidos y los acuerdos supuestamente que quiere abrahámico, Irán no los acepta. Irán ha atacado con toda su fuerza a Israel. Israel ha atacado al Líbano, acabando, matando muchos muertos por doquier. Y si vemos también Ucrania, atacó también a Rusia. Y Rusia, señores, ataques increíbles, solo porque no podemos pasar las imágenes aquí hoy. Pero ahora dice Irán que con toda la fuerza que va.
y que si lo que quieren es guerra, él va a acabar con todo. Y entonces cada momento no sabemos a quién creerle, porque Marco Rubio dijo que había un acuerdo, entre Irán y Estados Unidos, Israel. Y él estaba dando esa noticia. Y en ese mismo momento, ¿qué hizo Irán? Atacó el aeropuerto de Kuwait y atacó una base militar de Estados Unidos. Y sigue bombardeando las bases de Estados Unidos. Y vino Israel, respondió también. O sea, ¿pero qué dice Irán? Que el estrecho de Hormuz no se abre, que lo cerró y que no se abre y que no va a haber acuerdo. No se está oyendo. En ningún momento ha dicho que hay un acuerdo. No se está oyendo el micrófono. Señores, ustedes saben que esto es en vivo. El sonido se fue de un lado. La doctora Milletti no se estaba escuchando. Yo voy a seguir hablando porque de este lado sí hay sonido. Y la doctora Milletti se refería a la guerra y a la continuidad de la guerra y a los acontecimientos de guerra, mientras se restaura todo lo que tiene que ver con el sonido. Esto es en vivo y en vivo suceden muchas cosas, percances. Señores, estamos en medio, yo siempre parto de un marco general y cada vez que vaya a hablarle a ustedes de guerra, hoy, mañana, siempre, de los acontecimientos, voy a partir siempre del marco general como introducción, que es que estamos en un nuevo orden mundial, en la instalación de un nuevo orden mundial, un orden mundial viejo que se niega a ceder espacio a un orden mundial nuevo que se inicia. Sobre todo porque es el rompimiento, y yo lo digo siempre, de la hegemonía del orden occidental y de un esquema filosófico occidental que tiene más de 400 años. La lucha del bien contra el mal, los explotadores contra explotados, los vasallos contra los siervos. Eso viene, esclavitud, feudalismo, pero siempre con un esquema que no había cambiado, que ahora se avisora una utopía nueva de cambio, de que puede haber un orden mundial. Se avisora un orden mundial en una parte del mundo de bloque donde no haya esa contradicción del bien contra el mal directamente, sino que el más pequeño pueda convivir con el más grande, puedan negociar en base a conveniencia de lo que tú me ofreces y yo te puedo ofrecer, no en base a que yo tengo que subyugarte. De este lado del hemisferio occidental siempre se pelea por mantener el viejo esquema, pero por mantenerlo a nivel mundial. No por mantenerlo ni siquiera en este bloque, que en este bloque va a permanecer por mucho tiempo. Quizá nosotros no veamos un cambio de esquema en el bloque occidental, pero sí lo vamos a ver en una parte del globo terráqueo. Entonces, esa lucha, partiendo de ese análisis conceptual, es que hacemos cualquier análisis de los acontecimientos de guerra que están ocurriendo a diario, para que ustedes, o para que podamos todos tener un poco de luz, de ver el horizonte y no confundirnos en la turbulencia del conflicto. Así Entonces, mismo es. la doctora Esther Milletti sigue. Así mismo es. Yo decía ahorita que casi no se escuchaba por problemas, porque esto es en vivo, como decía Luis, que Luis siempre hace unos análisis con mucha experiencia y profesionalidad y se basa en hechos reales. Señores, yo les decía ahorita que yo no quiero que nuestros amigos televidentes que nos ven, que nos escuchen, que nos siguen, que me digan a mí que yo soy un pájaro de maragüero, que yo vengo a decir que las cosas están mal y que no están así. Señores,
la situación se ha agudizado, porque ahora se ha cerrado el camino de un diálogo. Porque, señores, en medio de diálogo, ¿qué hizo Marco Rubio? Diciendo que ya había un acuerdo, que había un diálogo. ¿Y qué hizo Irán? Le bombardeó a el aeropuerto de Kuwait. En ese mismo momento, o sea, Marco Rubio diciendo que había un acuerdo, Irán bombardeando. Entonces, Israel no se para de bombardear al Líbano. Murieron miles y miles de personas, señores. Entonces, el estrecho de Hormuz, dice Irán, se cerró y no se abre. Entonces, la guerra ahora, que se ha estado negociando, como decía Luis, que si sí, que si no, que si aquello, que de una parte decían que sí, que de otra parte dicen que no. Irán dice que no hay acuerdo y que ahora los ataques van a ser demoledores y que van a desaparecer a Israel y que no se van a parar. Señores, los drones que están tirando Irán, había que ver la destrucción que estaban haciendo en ese aeropuerto, uno de los aeropuertos más importantes en Kuwait, una base militar también en Kuwait, y dice que definitivamente se terminaron las bases militares en el Medio Oriente de Estados Unidos, que el Medio Oriente no permitirá ni habrá más base militar. O sea, eso te dice a ti que la situación se va a agudizar, se está agudizando, y que los seres humanos y la gente debe de prepararse para lo peor, debe de prepararse comprando comida. Mi esposo me relaja porque yo digo comprando fósforo, hay que comprar fósforo, porque están amenazando de cortar los cables, señores, los cables del internet, lo están amenazando. Ya se ve que lo que viene es grande, va a venir un apagón mundial, de eso se está hablando. Y imagínese usted que usted con un apagón mundial va a colapsar la banca, usted no va a poder sacar dinero, mantenga dinero en su casa, mantenga comida, mantenga fósforo, vela, y guarden, porque también el petróleo, si esto sigue como va, Luis dijo ayer que iban a llegar a 150 pesos, pero Luis, yo creo que va a pasar de $150 el barril. Esto va a llegar a 200 el barril. Así es, señores, que vamos a poner en lo que tenemos que estar, vamos a darnos cuenta de que la situación en el mundo no está bien, que la situación futura, lo que nos espera es un golpe duro, y ahora los países, cada uno lo que está pensando en guerra, hasta Kim Jong-un está pensando en una bomba atómica. Oiga, Irán dice que nadie le va a prohibir el enriquecimiento uranio, óigame, y que va a hacer prueba de bombas atómicas, Luis. Bueno, es que si Irán se está dando cuenta que si Irán no se hubiese preparado tan fuertemente como se ha preparado para esta guerra, realmente lo hubieran llevado a la edad de piedra. Lo hubieran desaparecido. Lo hubieran desaparecido. Si su territorio, lo primero es que el territorio iraní le provee a ese país de una defensa fortificada que ha sido puesto a prueba en diferentes espacio-tiempo de la humanidad, porque ellos han sobrevivido a diferentes invasiones, a invasiones romana, asiria, persa, mongólica, persa no, mongólica, persa turca, porque, turca, mongólica. El único que una vez pudo gobernar, y fue por poco tiempo, fue Darío el Grande, ¿entiendes? Entonces, pero tuvieron que asimilar ellos mejor la cultura persa, porque es una cultura milenaria riquísima, bellísima. Es un país inmensamente hermoso y diverso. Ahora bien, ¿qué está sucediendo? Que la Casa Blanca
ha tenido una retórica de negociación que tiene que ver con el discurso mediático político. Un discurso mediático político también ligado a la bolsa de valores, ligado al comercio. El presidente de los Estados Unidos dice hoy una cosa, en la mañana dice otra en la tarde, mañana vuelve a lo que dijo hoy en la mañana y en la tarde vuelve a lo que dijo hoy en la tarde. Entonces, pero eso no se hizo en una semana. La guerra tiene 3 meses y en esos 3 meses ha habido una retórica con ausencia de estrategia, con ausencia de un discurso coherente por parte de Estados Unidos y de Occidente. Pero un discurso incoherente, no solamente, y de falta de estrategia, no solamente con respecto a Irán, sino con respecto hasta a sus aliados, de que el que no participe tendrá problemas, de que me da igual que no participen porque yo no necesito que se abra el estrecho de Hormuz. Entonces, en ese discurso, en ese relato mediático, están quedando desacreditados Estados Unidos como imperio. Están disminuyendo su prestigio los posibles candidatos demócratas para las elecciones venideras. Y se está dañando en su posibilidad de triunfo a muchos candidatos a la Cámara de Representantes de diferentes estados. ¿Por qué? Porque en el caudal de simpatizantes demócratas ya está cuestionando, republicanos, ya está cuestionando al gobierno de Donald Trump, ya está cuestionando el liderazgo republicano, encabezado por Donald Trump, por el vicepresidente J.D. Vance, que está haciendo silencio precisamente para no perjudicarse. Él se ha resguardado. El que ha tomado la voz cantante ha sido el secretario de Estado, Marco Rubio, tratando de redituarse simpatía en su liderazgo y se está quemando. Precisamente como decía la doctora Miglietti, ayer fue cuestionado por la Cámara de Representantes y en ese momento él decía, tratando de desmentir la información y los partes internacionales de Medio Oriente, sobre todo de Irán, de que Irán se retiró de los acuerdos, de que ya no iba a llegar a ningún tipo de acuerdo, y sobre todo la información que le entregó el mediador pakistaní al secretario de Estado Marco Rubio, con un mensaje muy, muy impactante y muy negativo de Irán. Ellos entendían que Irán, como las grandes multinacionales de la información, 7 quizá o 6 de las 9 que hay, de las más grandes del mundo, las maneja o tiene acciones o tiene incidencia el Mossad y toda la cúpula sionista, para imponer un relato a nivel mundial de que cuando ellos dicen una cosa, eso es porque lo otro no se va a oír. Pero ninguna palabra, las palabras se crearon para explicar los hechos, pero no sustituyen los hechos. Entonces, en pleno cuestionamiento ante la Cámara de Representantes, donde decía el secretario de Estado Marco Rubio que se estaba llegando a un acuerdo de paz y que Irán faltaba por establecer qué iba a hacer Estados Unidos con el uranio, en que estaban dispersos, que estaba agotado, que estaba prácticamente derrotado la Guardia Revolucionaria iraní y su cúpula. Diciendo eso,
como dijo la doctora, impactaron el aeropuerto de Kuwait, donde hubieron varios muertos, y se paralizó ese aeropuerto, que es un aeropuerto importante en Medio Oriente, y en el cual le sirve de enclave a los Estados Unidos. Así mismo porque el gobierno de Kuwait es aliado. Así Pero mismo. además, la base más grande en Medio Oriente, la base naval más grande de los Estados Unidos en Medio Oriente, estaba en Kuwait, también fue bombardeada con misiles y está ardiendo. Y ahí debe haber muertos, porque no esperaban ese bombardeo. Entonces, esos hechos, Irán no está desmintiendo el relato de la Casa Blanca con palabras para que quede quién dice la verdad o quién dice mentira. Lo está haciendo con hechos. Lo está haciendo con hechos. Señores, ese tema, Luis, y otros temas, vamos a seguir debatiéndolo después de una pausa comercial. Nosotros iniciamos desde el año 2013. Yo inicié con poco junto con mi hermano. No me veo en silla de ruedas, o sea, yo siempre me he visto como una persona normal. Para mí eso no tiene ningún tipo de limitante. La idea surgió porque nosotros teníamos interés de comenzar en algo, queríamos emprender en algo. Lo primero que hicimos fue dirigirnos al banco, y allá nos pusieron con un inspector. Ahora mismo tenemos capacidad para 14.000 gallinas. Cuando el proyecto inicie, estaremos produciendo aproximadamente el 96-97% de la capacidad que tenemos. Serían 6.000, 6.500 huevos. Le agradezco al Banco Agrícola, de verdad que sí, la oportunidad. La Cámara de Diputados aprobó en primera discusión el proyecto del Código de Trabajo, pieza que fue ampliamente estudiada y contó con el voto favorable de los legisladores presentes. Asimismo, refrendó en primera lectura el proyecto que modifica el artículo 13 de la Ley sobre Terminación de Obras Viales, Escuelas, Hospitales y Presas que están suspendidas. También ratificó en única discusión un acuerdo suscrito entre los gobiernos dominicano y de Guinea Ecuatorial sobre la supresión recíproca de visados para titulares de pasaportes diplomáticos oficiales y de servicio por 90 días. Además, los presidentes de las cámaras legislativas, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, así como representantes de las altas cortes integrados por Napoleón Esteves Lavandier, Ignacio Pascual Camacho, Anselmo Alejandro Bello y Emma Polanco, presidenta de la Cámara de Cuentas, recibieron en el Congreso Nacional la antorcha con el fuego olímpico en ocasión de la celebración en el país de los 25º Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 por parte del comité organizador encabezado por el periodista José Monegro. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Gracias, mi niño. Es para la reina de la casa. Amor, qué detalle tan hermoso. La reina merece su cariñito. Y para que disfrute su día como merece, entregaremos un bono de 1.500 pesos a 1.000.000 de madres a través de su tarjeta Supérate o Remesas Banreservas. Busca más información en superate.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. El Pleno del Senado aprobó con modificaciones el proyecto de ley que crea la Alerta Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en República Dominicana. Asimismo, fue sancionado el proyecto de Ley Nacional de Semillas junto a otras importantes iniciativas legislativas. Durante la semana, distintas comisiones del Senado avanzaron en el estudio de proyectos clave. Entre ellas, la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones recibió a representantes de Bloomberg Philanthropies y otros organismos internacionales con el propósito de conocer sus experiencias y aportes en materia de seguridad vial. La Cámara Alta realizó el conversatorio Ley que regula la intermediación y la publicidad inmobiliaria, alcance, impacto y oportunidades para el sector, coordinado junto al senador Rafael Duluc, representante de la provincia de La Altagracia, con la participación de legisladores y representantes del sector inmobiliario.
En el marco del programa de visitas guiadas, el Senado abrió sus puertas a más de 200 estudiantes de distintos centros educativos del país, quienes conocieron las instalaciones y vivieron la experiencia de desempeñarse como senadores por un día. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Que viva cerca de ti. Seguimos con su programa secreto de Voz en Voz. Y como siempre he dicho, que el que no se anuncia por Global TV 80, pues no está a la vanguardia de los nuevos tiempos. Señores, seguimos con el problema del Medio Oriente. Cada segundo que pasa, cada hora que pasa, es decisivo. No solamente para el conflicto Irán, Israel, Estados Unidos, sino también para Ucrania y también Rusia. Bueno, según las noticias, da pena que no tenemos cómo pasar las imágenes. Señores, el peor ataque de los tiempos que están en conflicto entre Ucrania y Rusia. Rusia lanzó un ataque devastador a Ucrania con 656 drones, 73 misiles, al menos 18 muertos, cientos y cientos de heridos. Y se dice que Kiev y Dnipro están ardiendo en llamas. Todo esto pasa a raíz de que Putin había enviado a Ucrania 670 militares y que Zelensky, Ucrania, le hizo una emboscada. Entonces Rusia dijo, bueno, vamos a acabar con esto. Y lanzó el peor ataque de la historia de una guerra entre Ucrania y Rusia. Señores, la situación se pone muy difícil. Perdónenme que la gripe tiene a uno y esto es en vivo. Cada momento que pasa es decisivo. Y es lo que yo decía ahorita, que estamos ahora mismo en un peligro eminente. Debemos resguardarnos y debemos pensar en tener nuestro dinero seguro en la casa y tener alimento. Bueno, ahora vamos a hablar, mientras la situación se agudiza en el Medio Oriente, el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, pues él sigue trabajando, fortaleciendo algunas acciones en la República Dominicana. Y aquí dice, el presidente Abinader juramenta Comité Dominicano de Salud Mental Penitenciaria. Bienvenido a muy buena hora. Aquí hay también una noticia importantísima. La comisión recomienda al presidente Abinader construcción de nuevo estadio de béisbol en el Ensanche La Fe, con estándares de garantía, ligas y garantías de seguridad jurídica para inversiones. Excelente. Mira, eso de la salud mental es importantísimo. Aquí tenemos otra noticia importante también del presidente de la República. Presidente Abinader impulsa el saneamiento urbano como eje del desarrollo y destaca inversiones sin precedentes para transformar el sector de agua, que el problema del agua es un problema que vemos que el presidente lo va a resolver, porque vemos que está invirtiendo mucho con el tema de acueducto, como lo hizo en Ocoa, y aquí en la capital hay muchos barrios que vivían comprando agua. Se acabó con estas inversiones, se acabó el comprar tanques de agua, que muchas personas en los barrios
no tenían para comprar comida, y los que tenían de la comida tenían que cogerlo para comprar tanques de agua. Bueno, se puso muy de moda hace muchos años, que eso no se veía aquí. Yo estoy hablando de más de 30 años. Se puso de moda en el 9, que pusieron prácticamente un negocio de camiones de agua cisterna, camiones cisterna, y se puso mucho de moda. Ahora veo que no hay muchos ahí. Parece que el problema del agua se está resolviendo y que si se invierte toda esta cantidad de dinero que avisa el gobierno, pues se va a terminar de resolver. Señores, yo quiero hablar un tema que casi nadie lo habla y casi la gente como que no se ha dado cuenta qué está pasando en las cárceles en la República Dominicana. Voy a tocar someramente lo que está pasando ahora que veo que se está hablando de la salud mental de los seres humanos en las cárceles. Entiendo que hay que trabajar en las cárceles porque la cantidad de reos que hay, que las mismas cárceles ya están abarrotadas, que muchas personas están detenidas porque no tienen cómo pagar la multa, porque su familia no tiene cómo pagar, que hay que revisar esos expedientes, que hay que buscarle, como se dice, un bajadero a todos esos encartados que están ahí por disparate, por cositas, y que eso lo que hacen es una carga económica para el gobierno y para el Estado, pero también enfermedades desde las cárceles. Y yo creo que si nosotros muchos nos recordamos que nosotros anunciamos 2010, 2012, el problema que había en Higüey. En Higüey había un problema y era que las cárceles estaban abarrotadas. Y eso trajo como consecuencia que cogió fuego la cárcel. El hacinamiento que había ahí era tan grande y las enfermedades. Y eso mismo está pasando en algunas cárceles aquí de modelo viejo en la República Dominicana, que es un hacinamiento que es demasiado. En un cuarto que solamente caben 50, hay 200, hasta en los inodoros durmiendo. Entonces, eso hay que buscarle una solución y trabajar. Qué bueno que van a trabajar con el sistema penitenciario con relación a la salud mental, porque ahí hay muchos jóvenes que ya han perdido incluso la razón y que tienen también enfermedades terminales. Ahí hay muchos reos con enfermedades terminales. Vamos a darle paso a esos expedientes que están archivados. Vamos a desempolvar todos esos expedientes y vamos a buscar una solución para prácticamente sanear las cárceles, sobre todo la Victoria, la cárcel de Asua, otras cárceles también del modelo viejo que todavía no han implementado el nuevo modelo penitenciario. Bueno, señores, el tiempo en televisión es corto, pero en otra entrega vamos a seguir hablando del problema grave que hay con los encartados y lo que hay en la República Dominicana con las cárceles. No estoy hablando desde ahora, es un problema desde hace muchos años, que incluso en el 2010 yo vine y lo denuncié. En el 2012 sometí un proyecto para hablar de eso también, de la salud mental, de los problemas de salud de las personas, del hacinamiento, del abarrotamiento que tenían las cárceles en la República Dominicana. Así es que el tiempo se termina, pero antes de irnos, darle las gracias y decirle que acérquense un poquito más a Dios. Pedirle a Dios que ilumine el camino de los líderes y que nadie quiere guerra, que nosotros lo que queremos es vivir en paz
y vivir en un mundo de igualdad para todos. Que Dios le bendiga. Estamos de nuevo.